¿Y si todo lo que crees sobre la salud fuera una mentira cuidadosamente repetida hasta sonar natural? ¿Y si enfermar no fuera el destino inevitable de la edad, los genes o la suerte, sino el resultado de una ley ignorada? Tal vez nunca te lo has preguntado, pero detrás de cada síntoma, de cada medicamento que promete alivio, podría ocultarse una verdad prohibida que ha permanecido en silencio por más de un siglo. Imagina que existe una regla tan real como la gravedad, pero invisible para quienes prefieren lucrar con tu debilidad. Una ley escrita en la naturaleza misma, capaz de preservar la mente, el cuerpo y hasta la fuerza moral. Si esto fuera cierto, significaría que millones de personas viven atrapadas en cadenas que podrían romperse con un solo secreto olvidado. La pregunta no es si funciona, sino porque nadie quiso que lo supieras. Este mensaje no es para todos. Es para quienes alguna vez se han cansado de depender de recetas que alivian por un momento pero dejan heridas más profundas. Es para quienes sienten que la vida no fue diseñada para ser una sucesión interminable de enfermedades. Si estás aquí, no es casualidad. Has sido llamado a escuchar lo que durante décadas fue silenciado. En 1905, una mujer llamada Ellen White escribió palabras que contradecían todo lo que los médicos de su tiempo enseñaban. Ella no ofrecía teorías, señalaba leyes eternas inscritas en la creación. Su visión iba más allá del cuerpo. Mostraba cómo la mente, la moral y la salud forman un todo inseparable. Y en sus páginas dejó un mapa, un camino que hoy parece más actual que nunca. En los próximos minutos escucharás 3 revelaciones que pondrán a prueba todo lo que creías saber sobre salud. Primero, la mentira más peligrosa que aceptaste sin cuestionar. Segundo, el poder oculto que puede cambiar tu vida cotidiana. Y tercero, el secreto mayor que conecta la naturaleza con lo divino. Quédate hasta el final, porque cada pista se enlaza con la siguiente, y si saltas un solo segundo perderás la pieza clave del rompecabezas. Dale un me gusta, suscríbete y comenta desde qué ciudad nos ves, porque lo que descubrirás ahora podría ser la decisión más importante para tu futuro. El mundo nos enseñó a aceptar la enfermedad como una sombra inevitable que tarde o temprano se posa sobre cada vida. Pero ¿qué pasaría si esa sombra no fuera un destino escrito, sino un reflejo de elecciones silenciosas que repetimos día tras día? ¿Y si detrás de cada tos, cada dolor, cada diagnóstico, existiera un eco de leyes invisibles que fueron olvidadas por conveniencia? El pensamiento se vuelve incómodo, porque si fuera cierto, significaría que cargamos en nuestras manos un poder mucho más grande del que nos atrevemos a admitir. La historia nos habla de pueblos enteros que vivieron con fuerza, claridad y vigor mientras otras naciones se hundían en epidemias. ¿Fueron excepciones milagrosas, o existía un conocimiento que hoy yace enterrado bajo siglos de descuido? Cuando Ellen White levantó su voz en 1905, lo hizo no para inventar una teoría, sino para señalar con firmeza lo que la naturaleza misma siempre gritó en silencio. La salud no es un azar, es una consecuencia. Y escuchar estas palabras más de un siglo después provoca una pregunta que incomoda. ¿Qué fue lo que se quiso esconder? Respirar, comer, descansar, moverse, beber agua, confiar. Acciones tan comunes que parecen insignificantes, pero que en su raíz contienen las llaves de la vida o de la decadencia. Ellen White las nombró como remedios, pero no en el sentido superficial con el que hoy entendemos esa palabra, sino como principios que sostienen el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Y sin embargo, cada una de esas llaves ha sido desplazada por atajos costosos, por promesas químicas que alivian un dolor inmediato mientras siembran otros más profundos. ¿No es irónico que llamemos avance a lo que en realidad nos despoja de nuestra fuerza original? El aire que entra en tus pulmones no es solo oxígeno, es memoria, es energía, es la primera conversación entre la vida y tu cuerpo. La luz del sol que toca tu piel no es solamente calor, es un código antiguo que despierta procesos invisibles en cada célula. Y sin embargo, hemos cambiado ventanas abiertas por muros, amaneceres por pantallas, movimiento por sillas. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que la naturaleza misma estaba obrando en ti, sin filtros ni artificios? Ellen White comprendió que la verdadera batalla no era contra virus o bacterias, sino contra la desconexión. El cuerpo debilitado no es más que un espejo de una vida fragmentada, donde la mente corre en una dirección, el espíritu en otra, y el cuerpo paga el precio.
Cada enfermedad se convierte en una carta silenciosa que el organismo escribe para decir, me estás olvidando. Y en ese olvido, la sociedad moderna encontró un negocio. Porque un pueblo que se cura con sol, agua y aire no necesita cadenas de farmacias ni hospitales abarrotados. Lo perturbador no es solo lo que descubrimos, sino lo que nunca se nos dijo. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si este conocimiento no hubiera sido relegado a páginas polvorientas? ¿Cuánto sufrimiento podría haberse evitado si las escuelas enseñaran que la salud es una ley, no una lotería? Cada respiración que tomas ahora mismo es un recordatorio de que la elección no está en manos de médicos lejanos ni de industrias invisibles, está en ti. Y sin embargo, ¿te atreves a cargar con esa responsabilidad? ¿O prefieres seguir creyendo que enfermar es simplemente cuestión de suerte? Nos acostumbramos a pensar que la salud es frágil, como un cristal que se quiebra con el tiempo. Pero Ellen White afirmaba lo contrario. La salud es tan sólida como una roca cuando se construye sobre leyes firmes. Lo frágil no es el cuerpo, sino nuestra ignorancia. Y esa ignorancia no nació sola. Fue cultivada, alimentada, repetida hasta convertirse en una verdad aparente. ¿No resulta inquietante pensar que aceptamos como normal lo que en realidad es una distorsión? Cuando observamos a un atleta que se prepara durante años para unos minutos de gloria olímpica, comprendemos que nada en su entrenamiento queda al azar. Cada respiración, cada comida, cada hora de sueño está medida. Y sin embargo, tratamos la vida, que debería durar décadas, como si fuera una ruleta. ¿Por qué exigimos disciplina para un juego y resignación para la existencia? La paradoja se clava como un aguijón. Lo que deberíamos cuidar con más celo, lo dejamos a merced del azar. Ellen White escribió que todo lo que daña al cuerpo no solo reduce el vigor físico, sino que debilita la mente y la moral. Palabras que en su tiempo sonaban incomprensibles, porque los médicos separaban el cuerpo de la mente como si fueran mundos distintos. Hoy sabemos que tenía razón, pero la pregunta es otra. Si ella lo vio hace más de un siglo, ¿por qué no lo aprendimos en la escuela, en los consultorios, en los libros oficiales? El silencio es sospechoso. Y en ese silencio se revela un patrón. Lo que fortalece al ser humano rara vez enriquece a quienes controlan la industria de la enfermedad. El exceso se convirtió en nuestra segunda naturaleza. Comemos sin hambre, bebemos sin sed, trabajamos sin descanso y dormimos sin paz. La moderación, que antes se entendía como virtud, hoy es ridiculizada como debilidad. Y sin embargo, el cuerpo clama por ella como un desierto clama por agua. ¿Cuántas enfermedades no son más que gritos de un organismo saturado, cansado de sostener cargas que nunca le correspondían? Cada bocado innecesario, cada desvelo prolongado, cada exceso de ruido interno se acumula como una deuda que el cuerpo tarde o temprano cobrará. La inactividad, decía Ellen White, es una de las causas más fértiles de la enfermedad. Y sin embargo, hemos diseñado un mundo que nos obliga a permanecer inmóviles, sentados, atados a pantallas que consumen nuestra energía mientras fingimos productividad. El cuerpo, creado para moverse, se oxida en el letargo moderno. ¿Cómo esperar vitalidad cuando tratamos a nuestra propia máquina como si fuera un adorno? La contradicción nos define. Deseamos fuerza pero sembramos debilidad en cada gesto cotidiano. Y entonces surge la pregunta que incomoda más que cualquier diagnóstico. ¿Qué parte de nuestra enfermedad es culpa del destino y qué parte es fruto de nuestras decisiones? Tal vez la respuesta no sea cómoda, porque reconocerla implica renunciar a la excusa del azar. Si la salud obedece a leyes, entonces cada acto, cada omisión, cada silencio se convierte en un voto a favor de la vida o de la decadencia. Y al entenderlo, ya no podemos mirar la enfermedad de la misma manera. El descanso parece un lujo en un mundo que glorifica la prisa. Sin embargo, Ellen White lo describía como un remedio tan esencial como el aire o el agua. No hablaba de un descanso superficial, de esos momentos frente a una pantalla que más agotan que restauran, sino de un reposo que toca las fibras más profundas del ser. ¿Cuándo fue la última vez que tu mente se silenció lo suficiente como para escuchar tu propia respiración? La pregunta resuena como un eco incómodo, porque sabemos que vivimos exhaustos y aún así seguimos llamando normalidad a esa fatiga permanente. Dormir con preocupaciones es como intentar navegar con una piedra atada al cuello. Tarde o temprano se hunde el barco. Ellen White escribió que para muchos,
La libertad de la ansiedad es más sanadora que cualquier medicamento. Palabras que hoy cobran un peso brutal, porque las estadísticas muestran que millones viven atrapados en un insomnio silencioso, con cuerpos despiertos y almas que no encuentran reposo. ¿Qué nos cuesta más, las horas perdidas o la calma que nunca alcanzamos? El cuerpo pide movimiento tanto como pide descanso. Acción, dijo el Lengüite, es ley de nuestro ser. Cada articulación, cada músculo, cada órgano fue creado para trabajar en armonía, pero lo hemos convertido en un prisionero voluntario, encadenado a rutinas sedentarias que poco a poco le roban su dignidad. Un brazo inmovilizado se atrofia, una vida inmovilizada se marchita, y sin embargo, seguimos creyendo que la enfermedad es un enemigo externo, cuando a menudo es la consecuencia de abandonar nuestro diseño más básico, movernos. La alimentación, ese acto cotidiano que debería ser fuente de vida, se ha transformado en una trampa silenciosa. El Lengüite advirtió que quienes comen carne no hacen más que consumir vegetales de segunda mano, cargados con toxinas y despojados de su energía vital. Sus palabras, rechazadas en su época, hoy encuentran eco en estudios que muestran los estragos de las dietas modernas. Pero la cuestión no es solo biológica, es espiritual. ¿Cómo esperar pureza en la mente si nutrimos el cuerpo con lo que ya está marcado por la muerte? El agua, tan común que la damos por sentada, fue llamada por el Lengüite una bendición del cielo. Y no se refería únicamente a beberla, sino a usarla como medicina, como purificación interior y exterior. Un vaso antes de cada comida, un baño que libere tensiones, un contacto consciente con ese elemento que limpia tanto la piel como los pensamientos. ¿Qué tan lejos hemos caído cuando preferimos bebidas artificiales que nos roban energía en lugar de recurrir al remedio más puro y gratuito que siempre estuvo a nuestro alcance? Y sin embargo, entre todos estos principios, el Lengüite señalaba uno que sostiene a los demás: la confianza en el poder divino. No se trata de religión institucional ni de credos humanos, sino de reconocer que la vida misma proviene de una fuente mayor. El cuerpo se regenera no porque lo ordenemos, sino porque una inteligencia superior lo diseñó para hacerlo. El corte sana, el corazón late, la sangre fluye, y todo ello escapa a nuestro control consciente. ¿No es acaso un recordatorio de que la salud no depende solo de lo que hacemos, sino también de lo que permitimos que lo divino obre en nosotros? Cuando el Lengüite habló de los 8 remedios naturales, no ofrecía una lista técnica, sino un espejo en el que cada ser humano podía mirarse y reconocer cuánto se había alejado de lo esencial. Respirar aire puro, exponerse al sol, beber agua, descansar, moverse, alimentarse con sencillez, practicar la moderación y confiar en el poder divino. Principios tan simples que parecen demasiado obvios para ser ignorados. Y sin embargo, fueron precisamente estos los que la sociedad eligió enterrar bajo montañas de promesas artificiales. ¿Por qué lo simple nos resulta tan difícil de aceptar? El aire, la luz, el agua y la tierra no venden acciones en la bolsa ni generan fortunas en los laboratorios. Esa es la verdadera razón por la que sus beneficios fueron desplazados. Porque un pueblo que sabe curarse con lo que ya posee no es un pueblo que se puede dominar. La pregunta entonces cambia de tono. ¿Realmente olvidamos estas leyes, o alguien se aseguró de que fueran borradas de nuestra memoria colectiva? Imagina por un instante una nación entera obedeciendo estas leyes. Así lo describió el Lengüite al hablar del pueblo de Israel. Hombres y mujeres libres de las enfermedades que devastaban a sus vecinos, fuertes en cuerpo y brillantes en intelecto, protegidos no por muros de piedra sino por la armonía con las leyes divinas de la vida. Y aún así, eligieron apartarse. ¿Qué nos dice eso de nosotros mismos? Tal vez no es ignorancia lo que nos condena, sino la resistencia a una disciplina que nos devuelve la responsabilidad. Cada enfermedad moderna lleva inscrita una paradoja. Nos rodeamos de tecnología para sentirnos más seguros, y terminamos más vulnerables. Compramos alimentos procesados para ahorrar tiempo, y pagamos con años de vida. Buscamos descanso en pantallas que estimulan más que relajan. Llenamos de ruido la mente para escapar de nuestros propios pensamientos, y cosechamos ansiedad. ¿Qué llamamos progreso cuando cada avance nos arranca un poco más de lo esencial? El Lengüite advirtió que los fármacos, lejos de curar, a menudo solo disfrazan la dolencia, cambiando de lugar el sufrimiento en el cuerpo. Palabras que en su época sonaban como herejía contra la medicina oficial,
pero que hoy parecen proféticas en un mundo donde millones dependen de cadenas interminables de medicamentos para poder levantarse cada mañana. La droga alivia por un instante, pero deja una huella oculta que más tarde exige un precio más alto. ¿No es esa la definición misma de esclavitud? Y entonces, el eco de sus escritos se vuelve aún más urgente. La naturaleza es el médico de Dios, no como un recurso poético, sino como una verdad radical. El aire, el sol, el agua, la tierra, la mente en paz y el espíritu confiado son más poderosos que cualquier sustancia envasada. Pero reconocerlo significa renunciar a la comodidad de delegar nuestra salud en otros. Significa aceptar que cada elección cotidiana nos acerca a la vida o nos empuja a la enfermedad. ¿Estás dispuesto a cargar con ese peso? ¿O prefieres seguir creyendo que tu destino está escrito en una receta médica? El vínculo entre mente y cuerpo fue una de las revelaciones más revolucionarias de Ellen White. Ella escribió que cuando uno sufre, el otro inevitablemente lo siente. Y aunque la medicina de su tiempo ridiculizó esa afirmación, hoy la ciencia lo confirma con cada estudio de psiconeuroinmunología. La tristeza, la ansiedad, la culpa y el resentimiento no son solo emociones, son venenos que se infiltran en la sangre, que alteran la respiración, que apagan la vitalidad. ¿Cuántas enfermedades modernas son, en realidad, heridas emocionales que el cuerpo traduce en síntomas visibles? El dolor del alma rara vez aparece en radiografías, pero se refleja en la mirada cansada, en la piel apagada, en el corazón que late con irregularidad. Ellen White señalaba que la fe, la esperanza y el amor tienen un poder curativo real, no metafórico. Y sin embargo, vivimos en una era donde se desprecia la ternura y se idolatra la dureza. ¿No es irónico que llamemos fortaleza a lo que en verdad nos rompe por dentro, mientras dejamos de lado los remedios invisibles que sostienen el alma? Cada día, la mayoría alimenta más la ansiedad que el cuerpo. Nos levantamos con noticias de crisis, vivimos corriendo contra relojes que nunca se detienen, consumimos imágenes que nos comparan con vidas irreales. Y al final, caemos en la cama como si hubiéramos sobrevivido a una guerra. La pregunta es simple pero perturbadora. ¿Qué parte de nuestra fatiga es física y qué parte es el precio de cargar con pensamientos que nunca nos pertenecieron? Ellen White enseñó que cultivar un espíritu alegre y agradecido es tan esencial para la salud como respirar. Lo que para algunos parece ingenuidad, ella lo entendía como ciencia divina. Porque la mente, al sostener pensamientos de gratitud, libera al cuerpo de tensiones que ninguna medicina puede disolver. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste gratitud no por lo extraordinario, sino por lo más simple? Por un vaso de agua limpia, por un rayo de sol, por el aire que entra en tus pulmones. Tal vez allí comienza la verdadera medicina. El problema no es que no sepamos estas cosas, sino que hemos aprendido a despreciarlas. El marketing nos enseñó que la cura está en frascos brillantes, que la felicidad se compra, que la calma viene en píldoras. Y lo trágico es que lo creemos. Así, nos alejamos de las fuentes originales mientras buscamos salvación en sustitutos caros y frágiles. ¿Qué pasaría si nos detuviéramos un instante y reconociéramos que ya tenemos lo esencial? Que la salud no se compra porque nunca fue un producto. Pero hay una resistencia silenciosa dentro de nosotros, una voz que susurra. Si esto fuera verdad, ¿por qué nadie más lo vive? Esa es la duda que nos mantiene esclavos, porque confundimos la mayoría con la verdad. Ellen White lo entendió con claridad. La mayoría de la humanidad siempre ha preferido el camino ancho del descuido antes que el sendero estrecho de la disciplina. Y la pregunta queda abierta como una herida. ¿Serás uno más en la multitud que ignora, o uno de los pocos que decide recordar? La sociedad moderna nos convenció de que la salud es un asunto técnico, reservado para expertos con batas blancas y vocabularios complejos. Pero Ellen White advirtió que la verdadera ley de la vida es tan simple que un niño puede comprenderla. Y esa simplicidad es precisamente lo que la hace peligrosa para quienes lucran con la enfermedad. Porque si la salud depende de abrir una ventana, de beber agua pura, de caminar bajo el sol, ¿qué lugar queda para la maquinaria inmensa de las industrias farmacéuticas y alimentarias? El secreto nunca estuvo en descubrir una sustancia exótica o un tratamiento oculto, sino en recordar lo que olvidamos. El cuerpo no pide milagros, pide aire limpio, movimiento, descanso, confianza. Sin embargo, cuanto más fácil parece la solución, más difícil se vuelve aceptarla.
¿Será que nos acostumbramos tanto a la complejidad que ya no creemos en lo que no viene envuelto en etiquetas ni acompañado de instrucciones sofisticadas? Ellen White escribió que cada transgresión de estas leyes deja su huella, aunque al principio no se note. La enfermedad rara vez golpea de inmediato. Se acumula en silencio, como agua que erosiona la piedra, como una deuda que tarde o temprano exige pago. Y en ese retraso encontramos la excusa perfecta para ignorar. Decimos, ayer comí en exceso y no pasó nada. Anoche dormí poco y sigo vivo. Pero la naturaleza no olvida. La pregunta que nos acecha es, ¿qué precio estarás pagando mañana por las negligencias de hoy? El cuerpo tiene memoria, y esa memoria escribe su historia en músculos cansados, en miradas apagadas, en órganos que empiezan a fallar. Cada dolor que ignoramos, cada señal que callamos, es un susurro que se transforma en grito. Ellen White lo llamó misericordia disfrazada. El síntoma es una advertencia, no un castigo. Pero nuestra cultura lo trata como un enemigo que debe ser silenciado. ¿Cuántas veces hemos matado al mensajero mientras dejamos intacta la causa? El contraste es brutal. Por un lado, la naturaleza siempre ofrece curación gratuita. Por el otro, el mercado nos vende paliativos caros. Y nosotros, casi sin darnos cuenta, elegimos lo que nos vacía en lugar de lo que nos llena. Decimos que buscamos libertad, pero compramos dependencia. Decimos que queremos salud, pero firmamos pactos con lo que nos enferma. ¿Qué otra palabra describe este comportamiento sino esclavitud voluntaria? Y sin embargo, en lo más profundo de cada ser humano, late una intuición antigua. Una certeza que no necesita títulos ni recetas. El cuerpo fue creado para la vida, no para la enfermedad. Y esa verdad incómoda se convierte en llamada. ¿Cuánto tiempo más seguirás confiando en quienes ganan con tu dolor, en lugar de escuchar las leyes que podrían devolverte la plenitud? El dilema no está afuera, está dentro de ti. Y la elección, aunque intentes negarlo, ya comenzó. El sol, tan cotidiano que lo damos por sentado, fue descrito por Ellen White como un agente de curación que la ciencia tardaría décadas en comprender. No se trata solo de calor ni de vitamina D, sino de un lenguaje secreto que dialoga con cada célula, regulando ritmos invisibles, despertando fuerzas adormecidas. ¿Por qué crees que los médicos de su época aconsejaban mantener a los enfermos en habitaciones oscuras, mientras ella insistía en lo contrario? Tal vez porque lo evidente siempre resulta incómodo para quienes temen lo simple. Cada rayo de sol que evitamos es una página arrancada del libro de la vida. Y, sin embargo, preferimos encender lámparas artificiales que imitan la luz, sin darnos cuenta de que lo verdadero no se falsifica. Ellen White entendía que la naturaleza no ofrece sustitutos baratos. O recibimos sus dones de forma directa, o vivimos con sombras. Y en esas sombras crecen las dolencias, como semillas en tierra húmeda. La pregunta resuena: ¿cuántas de nuestras enfermedades no son más que nostalgia del sol que ya no tocamos? Lo mismo ocurre con el aire. Respirar se ha vuelto un acto mecánico, sin conciencia. Pero la calidad de lo que inhalamos decide más de lo que creemos. Oficinas cerradas, autos abarrotados, hogares sellados por miedo a la intemperie. Vivimos respirando aire muerto. Ellen White advirtió que muchos se vuelven inválidos simplemente por no llenarse de aire fresco. Y hoy, cuando las ciudades enteras se asfixian en smog, sus palabras adquieren el peso de una profecía cumplida. ¿Cómo esperar vitalidad si vivimos de sobras respirables? El cuerpo, diseñado para moverse, sufre bajo la tiranía del sedentarismo moderno. Y aunque lo sabemos, inventamos excusas, falta de tiempo, cansancio, rutinas apretadas. Pero Ellen White lo expresó con crudeza. La inactividad es causa fértil de enfermedad. No es solo debilidad física, es desconexión con la ley de acción que sostiene la vida. ¿Qué le sucede a un río cuando deja de fluir? Se estanca, se pudre. Y lo mismo ocurre con nosotros. ¿Cuánto de nuestra decadencia es simplemente agua detenida en un cauce que debería correr libre? La abstinencia, entendida como moderación, es otro principio olvidado. No se trata únicamente de evitar sustancias nocivas, sino de reconocer los límites de nuestro propio cuerpo. Comer sin hambre, beber sin sed, hablar sin medida, todo exceso erosiona. Ellen White señalaba que la naturaleza pide alivio, que suplica descanso de las cargas que nosotros mismos le imponemos. Pero no escuchamos. Y en ese silencio,
La enfermedad encuentra terreno fértil. ¿De qué sirve la abundancia si nos devora desde dentro? Y detrás de cada uno de estos principios se oculta una enseñanza mayor. La salud es un acto de obediencia. No obediencia ciega, sino reconocimiento de leyes que no inventamos, pero que gobiernan la vida. Cada vez que elegimos ignorarlas, nos declaramos en guerra con nuestro propio diseño. Y esa guerra, tarde o temprano, deja cicatrices. La pregunta no es si esas cicatrices llegarán, sino cuánto dolor aceptaremos antes de recordar lo que siempre estuvo frente a nosotros. La dieta fue uno de los puntos más provocadores en los escritos de Ellen White. Ella afirmó que quienes consumen carne solo están ingiriendo vegetales de segunda mano, junto con toxinas que desgastan el cuerpo. En su tiempo, estas palabras sonaron radicales. Hoy, la ciencia las confirma con estudios que relacionan el consumo de carne procesada con cáncer y enfermedades cardíacas. Pero lo más inquietante no es la evidencia científica, sino la lógica espiritual detrás. ¿Cómo esperar vida abundante si nuestra mesa se sostiene en la muerte? Imagina el contraste. Un cuerpo nutrido directamente de la tierra, de semillas, frutos y granos frescos, frente a otro que se alimenta de lo que ya pasó por el ciclo de otro ser vivo. Uno recibe energía en estado puro, el otro, energía degradada y acompañada de residuos que lo envenenan lentamente. Ellen White no lo planteó como una cuestión de moda ni de estética, sino como un principio de coherencia con la vida misma. ¿No es acaso un llamado incómodo reconocer que lo que ponemos en el plato decide también la claridad de nuestra mente y la fortaleza de nuestra moral? Cada elección alimenticia es más que un acto de saciar el hambre. Es una declaración silenciosa de qué futuro deseamos. Una mesa cargada de excesos, de grasas y de azúcares refinados, es un altar donde sacrificamos nuestra vitalidad a cambio de placer momentáneo. Y lo hacemos conscientes, sabiendo que al día siguiente llegará el malestar, la pesadez, la culpa. ¿Por qué seguimos alimentando un ciclo que nos roba más de lo que nos da? Tal vez porque preferimos la gratificación inmediata antes que la disciplina que nos libera. Ellen White enseñó que el agua debía ser vista como medicina, no como simple bebida. Cada vaso es un acto de limpieza interior, un bálsamo que renueva órganos silenciosos, que refresca pensamientos ocultos. En un mundo saturado de bebidas artificiales, cargadas de químicos y azúcares, el agua se convierte en símbolo de pureza perdida. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo pretendemos sanar cuando cambiamos el remedio gratuito de la naturaleza por líquidos que nos desgastan? El descanso, tan despreciado en nuestra era de productividad, se revela como otro remedio sagrado. No hablamos de ocio vacío, sino de esa pausa profunda donde la mente suelta la carga y el cuerpo repara sus grietas invisibles. Ellen White escribió que sin reposo real, el cuerpo se consume aunque el alimento sea puro y el aire limpio. Hoy, rodeados de estímulos que nunca se apagan, ¿cómo encontrar ese silencio restaurador? Tal vez allí radica el mayor desafío: apagar el ruido externo para escuchar lo que el cuerpo pide en voz baja. Y, finalmente, la confianza en el poder divino. Para Ellen White, este era el pilar que sostenía a todos los demás. Porque ¿de qué sirve respirar aire limpio, beber agua pura o comer lo mejor de la tierra si olvidamos que la vida misma no se genera sola? Hay una fuerza que late más allá de nuestros actos, un poder que reconstruye lo que se rompe y anima lo que parece muerto. Confiar en ese poder no es religión ciega, es reconocer la evidencia. Cada latido, cada cicatrización, cada respiración ya es un milagro en movimiento. Y la pregunta queda suspendida: ¿cuánto más podrías sanar si aprendieras a confiar en aquello que te creó? La medicina moderna rara vez habla de obediencia, pero Ellen White lo expresó con claridad. Cada ley de salud es también una promesa. No es un no harás vacío, sino un recordatorio de que al seguirlas recibimos bendiciones invisibles que se traducen en fuerza, lucidez y paz interior. Cuando quebrantamos esas leyes, el cuerpo no nos castiga, simplemente revela la consecuencia de nuestra desconexión. Y esa revelación duele porque nos confronta con lo que pudimos evitar. ¿Cuántas veces confundimos justicia con azar, cuando en realidad es la vida devolviéndonos lo que sembramos? El sufrimiento físico suele presentarse como un misterio, pero Ellen White lo veía como un lenguaje cifrado. Cada fiebre, cada dolor persistente, cada agotamiento inexplicable es un mensaje escrito en el cuerpo. No un enemigo al que exterminar, sino un maestro que nos advierte:
Algo en tu forma de vivir está quebrando la armonía. Pero la cultura nos enseñó a callar esos mensajes con pastillas que adormecen el síntoma mientras ignoran el origen. Y así, seguimos viviendo como si disparáramos contra alarmas de incendios sin apagar las llamas. La pregunta es incómoda. ¿Realmente queremos sanar o solo buscamos callar el dolor? Porque la sanidad verdadera no llega al eliminar un síntoma, sino al restaurar el orden quebrantado. Ellen White insistía en que los fármacos, al desplazar la enfermedad en lugar de curarla, dejan cicatrices ocultas que tarde o temprano se manifiestan. Y en un mundo donde millones dependen de cadenas interminables de medicamentos, sus palabras se vuelven más actuales que nunca. ¿No es esta adicción colectiva una de las pruebas más claras de que hemos olvidado la raíz? La salud no es solo ausencia de enfermedad, es plenitud. Pero ¿cómo hablar de plenitud cuando vivimos saturados de preocupaciones? Ellen White escribió que la ansiedad, la tristeza y el descontento son asesinos silenciosos, mientras que la fe, la esperanza y el amor son fuerzas curativas. Y no lo decía como consuelo religioso, sino como verdad fisiológica. ¿Cuántos males modernos serían diferentes si aprendiéramos a cultivar pensamientos de gratitud con la misma disciplina con que cultivamos hábitos destructivos? Cada emoción, cada pensamiento, cada creencia deja su huella en el cuerpo. La mente y el organismo son como dos espejos que se reflejan eternamente. Si uno se quiebra, el otro no puede permanecer intacto. Y sin embargo, seguimos actuando como si fueran mundos separados, esperando curar el cuerpo mientras envenenamos la mente. ¿No es esta la contradicción más grande de nuestra era? Queremos salud física, pero cultivamos pensamientos que nos corroen por dentro. Ellen White comprendió algo que aún nos resistimos a aceptar. El alma alegre embellece el rostro y fortalece los huesos, pero el espíritu abatido consume la vida entera. En ese contraste late la verdad más simple y más ignorada. No hay medicina más poderosa que la armonía entre mente, cuerpo y espíritu. Y hasta que no lo entendamos, seguiremos buscando en frascos y recetas lo que solo puede nacer de una obediencia profunda a las leyes de la vida. La verdadera tragedia no es que ignoremos estas leyes, sino que aprendimos a despreciarlas. La cultura moderna nos enseñó a reírnos de lo natural, a llamarlo anticuado, a mirarlo como superstición. Preferimos confiar en lo complejo porque lo simple nos parece ingenuo. Y sin embargo, es en lo simple donde la vida guarda sus mayores secretos. Ellen White no hablaba de teorías esotéricas, sino de actos tan cotidianos que parecen invisibles. Abrir una ventana, caminar bajo el sol, beber agua, detener la mente en gratitud. Lo extraordinario siempre estuvo escondido en lo ordinario. Y esa verdad resulta insoportable para una sociedad obsesionada con lo artificial. El cuerpo grita, pero lo hemos entrenado para callar. Lo llenamos de café para silenciar el cansancio, de pastillas para callar el dolor, de pantallas para distraer la mente. Y cuanto más lo forzamos a callar, más fuerte se vuelve su grito. Ellen White escribió que la enfermedad no es más que un esfuerzo de la naturaleza por liberarse de las toxinas que la abruman. Entonces, ¿por qué la tratamos como un enemigo y no como un aliado? Tal vez porque aceptar que la enfermedad es maestra nos obliga a cambiar lo que no queremos abandonar. El tiempo se ha convertido en nuestra excusa favorita. Decimos que no tenemos minutos para respirar profundamente, para preparar una comida sencilla, para salir a caminar, pero dedicamos horas enteras a aquello que nos drena. ¿Qué significa esto sino que nuestra esclavitud ya no necesita cadenas, sino hábitos? Ellen White advirtió que cada decisión es una siembra, y que la cosecha, aunque demore, siempre llega. ¿Qué campo estás cultivando con tus elecciones diarias? ¿Uno de vitalidad o uno de decadencia? El miedo también juega su papel. Tememos soltar los remedios a los que nos hemos aferrado, como si sin ellos quedáramos desprotegidos. Pero ¿no es más aterrador depender de sustancias que solo silencian síntomas, mientras ignoramos las causas? La confianza en el poder divino que Ellen White describía no era una invitación a abandonar la responsabilidad, sino a recordar que detrás de cada proceso vital hay una inteligencia que sostiene la vida. Al confiar, no renunciamos a actuar. Más bien, permitimos que la acción se alinee con la fuente que la hace posible. La paradoja es clara. Buscamos libertad, pero elegimos aquello que nos encadena. Queremos vida, pero alimentamos la muerte. Anhelamos claridad, pero llenamos nuestra mente de ruido. Y en medio de estas contradicciones,
La voz de Ellen White suena como un recordatorio urgente. No necesitas más teorías, necesitas obedecer lo que siempre estuvo frente a ti. La obediencia no como sometimiento, sino como reconciliación con las leyes que sostienen la existencia. ¿Cuánto tiempo más seguirás viviendo en guerra contra tu propio diseño? Y la pregunta final de este bloque queda abierta, penetrante, imposible de ignorar. Si tu cuerpo ya sabe cómo sanar, si la naturaleza ofrece remedios gratuitos y si la vida misma late como un milagro en cada respiración, ¿qué te detiene? ¿Qué cadenas invisibles te atan a la enfermedad como si fuera destino? Tal vez la respuesta no esté en lo que falta, sino en lo que te resistes a soltar. El conocimiento olvidado siempre regresa como un eco que no se puede silenciar. Ellen White habló de un pueblo que habría vivido libre de enfermedades si hubiera obedecido las leyes de la vida. No era un mito, era una promesa registrada. Fuerza física, claridad mental, vigor moral. Una nación entera sin hospitales, sin farmacias, sin dependencia de tratamientos costosos. ¿Puedes imaginarlo? No es un sueño utópico, es un recuerdo de lo que pudo ser y de lo que aún podría recuperarse. La pregunta arde: ¿qué nos impide vivir lo que ya fue probado en la historia? Cada generación hereda tanto los avances como las negligencias de la anterior. Nacemos en ciudades saturadas, comemos alimentos procesados antes de aprender a leer, respiramos aire contaminado como si fuera normal. Pero Ellen White no dejó espacio para excusas. Cada ser humano, aun en medio de la decadencia, puede elegir volver a lo esencial. No importa cuánto nos rodee la enfermedad, la obediencia a las leyes naturales abre un camino de restauración. El desafío no es externo, es interno. ¿Te atreves a desaprender lo que el mundo repite? La medicina convencional suele responder con rapidez, pero rara vez con profundidad. Un fármaco puede bajar la fiebre, pero no elimina el fuego que la causó. Un analgésico puede callar el dolor, pero no sana la herida que lo provoca. Ellen White lo explicó con crudeza. La droga puede dar alivio temporal, pero deja su marca en el organismo, como un veneno que tarde o temprano reclama su espacio. Y mientras tanto, la raíz sigue intacta, esperando ser arrancada. ¿No es tiempo de dejar de barrer debajo de la alfombra lo que clama por ser enfrentado? El verdadero enemigo no son los virus ni las bacterias, sino la desconexión. Un cuerpo en armonía con las leyes de la vida tiene defensas que ninguna enfermedad puede quebrar fácilmente. Pero un cuerpo desgastado por excesos, por estrés, por falta de reposo, se convierte en terreno fértil para cualquier dolencia. Y lo más inquietante es que esta vulnerabilidad no es casual. Es cultivada día tras día con nuestras elecciones. ¿Qué parte de tu fragilidad actual no es culpa del destino, sino resultado de un estilo de vida que elegiste repetir? Ellen White vio con claridad lo que nosotros apenas comenzamos a intuir. La salud no es solo un estado físico, es una condición moral y espiritual. Lo que piensas, lo que sientes, lo que crees influye tanto como lo que comes o respiras. Y esta verdad incomoda porque nos quita la excusa del azar. No puedes culpar únicamente a tu herencia genética ni a tu edad. La pregunta cambia de tono y golpea más hondo. ¿Qué decisiones de hoy están escribiendo la historia de tu cuerpo mañana? Y allí, en ese silencio incómodo, aparece el poder divino como el centro de todo. No como una idea religiosa, sino como la fuente misma de la vida que late dentro de ti. Ellen White afirmaba que cuando alguien sana, es Dios quien restaura. No la pastilla, no la técnica, no el médico. La fuerza vital que sostiene al universo obrando en ti. Confiar en esa fuerza no es pasividad, es alinear cada elección con la corriente de la vida. Y la pregunta que late al final de este bloque es simple y devastadora. ¿Te atreves a soltar el control y confiar en el poder que siempre te sostuvo? La naturaleza nunca dejó de hablar. Fuimos nosotros quienes aprendimos a ignorar su voz. Cada brisa fresca, cada rayo de sol, cada gota de agua limpia es un recordatorio de que la vida no necesita artificios para sostenerse. Ellen White lo llamó el médico de Dios, porque la creación misma fue diseñada para sanar, restaurar y fortalecer. Y sin embargo, seguimos buscando salvación en frascos y máquinas, como si lo esencial hubiera perdido su poder. ¿No es acaso una ironía trágica que cuanto más avanzamos, más nos alejamos de lo que siempre estuvo frente a nosotros? La enfermedad se convirtió en negocio, y la prevención en olvido. Pero Ellen White lo advirtió con palabras que aún resuenan.
Es mucho mejor prevenir que curar. Prevenir no significa huir del dolor, sino obedecer leyes que garantizan armonía. Y aquí surge la incomodidad más grande. La prevención no vende. La industria gana con el tratamiento, no con la obediencia. Por eso estas verdades se ocultan, porque un pueblo sano no necesita cadenas. ¿Qué tan dispuestos estamos a romper con un sistema que se alimenta de nuestra fragilidad? Cada elección que haces, lo que comes, lo que respiras, lo que piensas, lo que crees, es un acto de obediencia o de rebeldía contra las leyes de la vida. No hay neutralidad. Ellen White enseñó que todo no harás implica también una promesa. Si obedeces, la bendición acompaña tus pasos. Esto significa que la salud no es azar ni privilegio, es consecuencia. Y reconocerlo puede ser aterrador porque nos obliga a aceptar que somos más responsables de lo que queremos admitir. Pero también es liberador, porque pone en nuestras manos la llave de una vida distinta. El cuerpo no es un campo de batalla aislado. Es el escenario donde se cruzan decisiones físicas, mentales y espirituales. Allí se escriben tanto las derrotas como las victorias. Y cada síntoma, cada dolor, cada alivio es parte de esa narrativa. Ellen White lo entendía como pocos. La salud es la armonía entre las partes visibles e invisibles del ser. Y sin esa armonía, todo avance externo es un espejismo. ¿Qué sentido tiene prolongar la vida si olvidamos cómo vivirla en plenitud? Estamos frente a una elección que no admite excusas. O seguimos el camino ancho de la negligencia, confiando en soluciones rápidas que nos atan más, o regresamos al sendero estrecho de la obediencia, donde cada paso es disciplina, pero también libertad. Ellen White no ofrecía promesas vacías, ofrecía leyes eternas que no fallan. La pregunta es qué lado de la historia elegirás, el de quienes ignoran y sufren, o el de quienes recuerdan y se restauran. Y mientras este bloque llega a su fin, queda un eco que no se puede callar. Tu salud no es cuestión de suerte, es cuestión de obediencia. La naturaleza espera, los principios están escritos, la promesa sigue vigente. La revelación ya está hecha. Falta saber si tendrás el valor de aplicarla. La verdad nunca muere, solo espera a ser recordada. Y hoy, en cada palabra, hemos tocado un eco que viaja desde hace más de un siglo. La salud no es azar, es consecuencia. El aire, el agua, la luz, el movimiento, la moderación, el descanso, la confianza, no son secretos ocultos, son las llaves olvidadas de una vida que aún late en nosotros. Cada elección que hagas después de este instante será una respuesta silenciosa a este llamado. Piensa en tu propio cuerpo como un templo que lleva tiempo reclamando atención. Cada dolor, cada fatiga, cada suspiro pesado fue una campana que pedía tu mirada. Ahora sabes que no eran señales vacías, sino mensajes que anunciaban lo que la naturaleza siempre quiso darte, la oportunidad de reconciliarte con lo esencial. ¿Qué harás con ese conocimiento? Hay momentos en que la vida nos ofrece un espejo, y este es uno de ellos. Al mirarte, no solo ves lo que eres, sino lo que podrías ser si recordaras las leyes que sostienen tu existencia. Un cuerpo en armonía, una mente clara, un espíritu en paz. No es un sueño lejano, es una posibilidad que comienza en el próximo respiro, en el próximo vaso de agua, en el próximo rayo de sol que decidas recibir. El dilema sigue abierto: continuar en el camino ancho del descuido, o atreverte a caminar por el sendero estrecho de la disciplina que conduce a la libertad. Nadie más puede decidirlo por ti, y en esa decisión, silenciosa pero poderosa, se define no solo tu futuro, sino la herencia que dejas a quienes te rodean. La obediencia a la vida es también un acto de amor. Ellen White lo resumió en una verdad que vibra como profecía: la naturaleza es el médico de Dios. Que esta frase resuene en tu memoria como una llave que abre puertas invisibles. Porque no importa cuánto te hayas alejado, siempre puedes volver. Siempre puedes elegir la vida en lugar de la decadencia, la plenitud en lugar de la resignación, la confianza en lugar del miedo. Esa elección te pertenece ahora. Si estas palabras encendieron algo en ti, no lo dejes apagar. Dale un me gusta a este video para que más corazones despierten. Comparte esta verdad con quienes amas y suscríbete para caminar juntos en esta búsqueda. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos principios sientes que más necesitas recordar en tu vida hoy? Tu voz puede ser el inicio de otra transformación, porque lo que hoy elegiste escuchar no termina aquí.
Comienza ahora.